Hola a todos. Hoy nos vamos a encontrar con Rosaria Simoni. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Rosaria. Rosaria Simón, como les había dicho, vive en España, italiana, con muchísimos años en España. Senior International, tiene certificate, ¿cierto? Que es experta en constelaciones familiares, profesionales y estructurales, especialmente en organizaciones. Y hoy vamos a hablar sobre constelaciones familiares, una mirada sistémica, una mirada integradora. Todos somos uno, uno somos todos. Hola, Rosalía. Bueno, qué rico tenerte acá. Cuéntanos un poco de ti, cómo fue que comenzó este camino de constelaciones familiares, cómo fue que además, y luego entramos en el tema, cómo descubriste esto de todos somos uno, uno somos todos, con ejemplos, pero entremos primero a lo que es también la mirada sistémica, pero desde tu lugar. Hola, muchas gracias por invitarme. Este es un desafío para mí, bueno, hablar con tanta gente. Y casi es la práctica, bueno, el sentir que todos estamos conectados. De hecho, estamos conectados con este medio pequeño que en este caso parece la pantalla y realmente a nivel de conexión muchos estamos conectados y conectadas desde lo invisible de los hilos de esta línea, con lo cual realmente estamos todos conectados, nunca mejor dicho. ¿Cómo empecé yo? A ver, yo soy una de las personas, yo creo, privilegiada, porque llegó esta experiencia de las constelaciones a mí. Yo no buscaba constelaciones, pero sí que llegó. Fue en un momento de mi vida que yo quería cambiar, quería descubrir otras cosas, incluso desde lo laboral, no solo personal, también laboral o profesional. El legado, ¿no? Me preguntaba cuál era mi legado. Y como a veces la vida es mágica o hay estas sincronías, me pasó que estaba hablando con una persona también conocida en el mundo de las constelaciones, con Joan Garriga. Estábamos ahí hablando de nuestro futuro incierto. Y entonces, la aceptación o no aceptación de la incertidumbre estábamos, y aparece en el lugar donde nosotros estábamos sentados una mujer que es fue la traductora muchos años de Bert Hellinger. Estábamos en Barcelona y ella venía a proponer unos vídeos de este trabajo tan valioso que ya había empezado Bert Hellinger años atrás en Alemania, como divulgaron el mundo. Entonces estábamos ahí y propuso hacer este taller. Entonces se organizó el taller el mes siguiente, mayo 1999, en Barcelona. Bueno, yo con este espíritu de aprender y confiada fui a ver qué experiencia era y no sabía, porque no había ninguna información todavía. Y lo primero que me pasó, que en la experiencia lo quería entender con la cabeza y lo que pasaba ahí era como de no comprensión. Hasta me asusté y no sabía si era para mí algo así un poco extraño, ¿no? Y me acuerdo que hasta tuve dudas de volver el día siguiente, porque eran 2 días enteros, como que algo me movió mucho a nivel emocional y no sabía qué. Durante la noche pasó algo, yo creo que ya estaba destinado. Soñé con mi abuelo materno, mi abuelo, el papá de mi mamá, que yo nunca lo soñaba. Y el taller iba de todas las conexiones con el tema familiar. Fue una sorpresa y casualmente hablé con mi madre, que me contó que había un secreto familiar de nuestra familia relacionado con mi abuelo materno. Entonces fue una cosa muy sorprendente, no lo entendí mucho, pero tuve la intuición que sí, que tenía que volver a este lugar que había empezado el curso. Entonces ahí empecé a entregarme a la experiencia de lo que son las constelaciones. Estas informaciones que, por un lado, son invisibles o no se conocen y sí que han un efecto, impactan en nuestra vida. Entonces, soy una de las primeras que empezamos a seguir a Hellinger
a empezar a divulgar y hacer las primeras constelaciones de España. También estuve en Italia después. Y fue increíble como que las constelaciones llegaran a mí y evidentemente lo primero era sanar mi propia historia familiar, mi biografía familiar. Habían habido sucesos importantes que no se podían hablar y que sí que necesitaban ser como honrados, reconocidos y que tienen un impacto directo en las generaciones siguientes. Y claro, la explicación yo no la tenía muy clara. Sí que confié y empecé a formarme. Y, y empecé desde el principio a entregar este tipo de trabajo, aunque al principio la metodología estaba en desarrollarse, en entregarla al mundo. Y, y entonces, ahora que han pasado tantos años, lo que puedo decir es que sigo con el mismo entusiasmo, la misma maravilla de cuando hacemos este trabajo de entregar a lo invisible, a lo que a veces no vemos, pero sí que son vínculos profundos que nos interconectan, empezando por nuestra familia de origen al país donde hemos nacido, a hechos históricos o empresa donde hemos trabajado. Todo eso que parece que no tiene conexión invisible y tiene un vivido que está en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene la memoria de todo eso, aunque no tenemos la información. Entonces es como entregarse, o por lo menos para mí, es un entregarse a algo más grande, al plan del alma, a algo que nos permite reconocer que todos los seres humanos somos iguales, aunque hagamos cosas distintas. Entonces, para mí ha sido sanar la línea familiar, o sea, aceptar la biografía familiar y poder, evidentemente, ponerla a disposición. También en mi caso, me di cuenta que yo siempre estuve en el mundo de las empresas y también tuve la suerte que estaba no solo Bert Hellinger, estaba todos los que han trabajado con líneas organizacionales como Gunther Weber, y entonces me formé en otros países para aprender cómo la aplicación de esta metodología podía ser también en otros ámbitos de nuestra vida. Y también me sanó lo que me pasaba a nivel laboral, que muchas veces tiene patrones de lo que puede ser la experiencia de nuestros ancestros. Y a esto me dedico. Es como que tengo el privilegio de acompañar personas a encontrar la fuerza de entregarse al legado o lo que la vida trae y aceptar también lo que ha sido difícil. Y hasta lo difícil es una herramienta, es una transformación que a nivel de alma se puede convertir en un recurso, una posibilidad, ¿no? de entregar lo que la vida tiene como planeado para cada uno, cada una de nosotras. Es como un trabajo de inspiración, no tiene que ver con entenderlo todo, más bien como lo que no entendemos, encontrarle un sentido en otro lugar, en que hay una conexión más grande donde todo podemos compartir, ¿no? Sí, desde esa experiencia que comienza o sea, contigo, porque si no, no hubieras entrado en este mundo invisible. Para las personas que han hecho o no han hecho constelaciones, esa mirada sistémica, lo que tú llamas la mirada sistémica, es la biografía familiar, es también esos vínculos invisibles con el país, con el trabajo, con todo. Esa es la mirada sistémica. ¿Qué quiere decir Sí, específicamente? sí, significa que nosotros miramos nuestra vida, nuestra biografía, nuestro presente, nuestro pasado, incluso el futuro, como
una relación personal, que sí que está, yo con otra persona, y la mirada del conjunto, todo lo que estamos interconectados, a veces no lo vemos y necesitamos poder ver que todo tiene un sentido y tiene una conexión más allá. Por eso es sistémico. Sistémico significa que pertenecemos todo, en el caso de la familia, los vínculos de pertenencia son los vínculos de quien pertenece a la familia, y no se, los vínculos no se van, no importa si vemos la persona o no la vemos, o sea, la conexión existe más allá. Entonces esta conexión, cuando nosotros podemos sentir la pertenencia y sentir que estamos todo interconectado, también es una fuerza, ¿no? Es sentir que estamos compartiendo, que estamos apoyados, que estamos siendo parte. No lo tenemos que hacer todos solos. Ah, entonces esto, por ejemplo, en este punto que dices de la familia, de los vínculos de pertenencia y con lo que te pasó de recordar a tu abuelo, em, ¿quieres decir que él quería que se conociera el secreto o el secreto quería que no fuera más secreto? Una de las dos cosas, ¿no? Lo has dicho muy bien. Las dos cosas van a la vez porque estamos como una especie de sincronía atemporal. Quiero decir, algo de mi alma estaba en la búsqueda. Él tiene su destino y no se había revelado. Y esta digamos, vamos a llamar la ceremonia de sanación o versión moderna, que son las constelaciones, permite que esta memoria que estaba ahí se revela. Es como un misterio que se revela, era el momento, aparece y permite que viene. Yo pude honrar mi familia, la biografía, mi abuelo y también el trauma, porque mi mamá había tenido este trauma con la muerte de su papá. Y esto había afectado evidentemente a mí y a la familia. Entonces el poderlo nombrar, darle lugar, y poderle dar lugar a este acontecimiento, porque él estuvo en la Primera Guerra Mundial en trinchera y fue súper difícil su partida. Entonces, aunque no se hablaba, estaba esta memoria en el sistema, en la familia e incluso en las generaciones siguientes. El poderlo reconocer y darle lugar y honrar tal cual como había sido el destino, como que libera, por lo menos a mí me liberó y me permitió tener una mirada más grande de todo historia familiar, que no era si uno lo había hecho mal, uno lo había hecho bien, era lo que le había ocurrido era parte de su destino. Y entonces esto pone en paz y con una liviandad para que los descendientes puedan tomar la vida como con más liviandad, con más gusto, con más sentido, Eh, una eh, vez honrada lo que le había pasado. ¿Tú sentías en ese momento de tu vida que no habías tomado la vida? ¿Eso te afectaba en ese momento? O sea, ¿tú Sí, veías que había sí, algo que sí, trancaba tus sí, relaciones, tu trabajo sí, sí, ¿y sí. por qué? ¿Y por qué eras tú? ¿Por qué no fue otra persona? ¿Cómo nos explicas eso desde tu experiencia? Bueno, yo esta pregunta me la hice y la hago muchas veces cuando me preguntan, no se sabe. Yo creo que es como que hay una especie de azar, un plan del alma, donde alguien siente como el llamado y está disponible a poder sanar algo, pero desde la humildad de poder honrar lo que ha pasado o de dar un significado, transformar incluso dificultades que han pasado en una mirada más grande. Cuando miramos nuestras penas o nuestro sufrimiento, a veces no podemos darle una mirada más grande, o sea, que como que hay un hilo que nos une y una conexión, un plan más grande, donde estamos ahí para aprender algo, para sanar algo. Y aparece alguien, en este caso me tocó a mí, eh, eh, como una especie de parte del camino. Evidentemente, cuando yo empecé a sanar, también sané para mi hermano. Yo tengo un hermano mellizo Ujú.
Y también esto fue interesante porque a nivel laboral no me podía entregar, digamos, a vivir bien lo laboral. Y cuando pude aprender cómo era esta conexión de los hermanos que son mellizos, si uno se encuentra bien, el otro se encuentra, digamos, en una dificultad, ninguno de los dos puede disfrutar de la vida o entregarse. Entonces, hay bueno, de los gemelos y de los mellizos se habla mucho de la conexión invisible. Entonces, digamos que es como conectar no solo con esto, de estas almas, que es un cuerpo dentro de la madre, pero de todo el sistema, ¿no? Que todo está interconectado. Entonces, era poder tener una especie de bendición de vida, tomando, bueno, pudiendo sanar. En el momento que yo trabajo con lo que es mi conciencia, aceptando mi propia biografía, ya estoy trabajando para mi hermano y para mis descendientes, porque en el linaje, pues los linajes estamos conectados, aunque parece que 2, 3, 4 generaciones son muchas, realmente son pocas. O sea, el pasaje de nuestras memorias en nuestra célula son de muchas generaciones. Entonces, qué bonito podernos sanar con una persona siente que hay algo que puede mejorar y permite que todo el entorno, en este caso puede ser la familia o puede ser una comunidad o puede ser la misma empresa donde estoy trabajando, puedo ser parte de tener una mirada más sanadora, más aceptadora, de menos conflicto. O sea, somos con una persona, podemos influir en todo el sistema tiene una mejora. Todo el sistema. Cuando dices de una mirada sanadora, es sanar esas memorias, o sea, porque aquí estás hablando y eso es a veces em, como dar claridad a lo que son las constelaciones. Está la memoria genética, física, pero aquí estás hablando de esas memorias de experiencias que no fueron transitadas o resueltas en su momento. Sí, normalmente es una vivencia de algunas emociones o que no se han podido expresar, pueden ser pérdidas, pueden ser amores, pueden ser situaciones y que no han habido posibilidad o de expresar o de ser reconocidas, ¿no? Quedan como en el olvido. Entonces es como una posibilidad de recordar, reconocer, darle lugar y entonces esto se convierte en una posibilidad de vivir mejor la vida. Entonces darle lugar, tal cual, con una aceptación que es un decir sí. Eso muchas veces cuando no estamos de acuerdo, es humano, no estamos de acuerdo en algo difícil. Ujú, Mm, no podemos decir, ah, sí, bueno, mi abuelo estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en trinchera, quedó herido y después tuvo una tragedia de muerte. Es que es como que casi no lo podemos decir. Entonces es como decir, digo sí a lo que ha pasado, en este caso mi abuelo, a la historia que él ha participado y de todos modos la vida me ha llegado. Entonces digo sí, no tengo que estar de acuerdo, pero es como un aceptar desde el alma, desde el corazón, no desde la mente, que por alguna razón más grande se tenía que vivir esta experiencia. Entonces, en el poderla nombrar y decir sí cómo ha sido, permite que haya una energía de conexión con la vida, con el entregarse a la vida, un disfrute a la vida, porque la vida tiene su propio plan. Oh, ok, entonces dices varias cosas aquí que, que me llamaron la atención y es la historia y que me lo imagino, o sea, aclárame si es cierto o no. La memoria de tu abuelo que murió en trinchera seguramente para la abuela, eso fue muy doloroso y como que esa no se vuelve a contar, no se vuelve a hablar de ese. Ah, Perdona si te interrumpo. He sido yo que no he explicado precisamente mi historia. Si permite, lo completo y ya contesto a lo que tú me estás preguntando muy bien. Muy Perfecto. bien. O sea,
Mi abuelo tuvo la experiencia de vivir en la trinchera de la Segunda Guerra Mundial, fue herido y volvió a su pueblo que estaba lejos, era un hombre de campo muy tranquilo. Y después de la experiencia de la guerra, que es muy traumática, su carácter cambió y era como más bien muy triste. Y también tenía heridas físicas. Entonces, aunque la vida continuó, él se mantuvo con esta, bueno, gran tristeza, vamos a llamarla depresión hoy en día, ¿no? Eh, Cuando mi madre tenía 15 años, decidió quitarse la vida. Entonces mi madre encontró el cuerpo de mi padre y fue para mi mamá un trauma y fue un trauma para la familia, porque siendo una familia donde el suicidio no venía aceptado, era difícil hacer un funeral. Entonces, hay toda una historia en la familia, por eso no se contaba. Por eso era como que eh, hay un juicio y un prejuicio porque él se había quitado la vida. Entonces, eso pasa a mi madre una gran tristeza que yo nunca entendí durante mi vida y con esta información pude entender, comprender y dar más amplitud a lo que había pasado, con lo cual honrar a mi abuelo, a mi abuela y a mi madre de una forma distinta, porque aquello había pasado y no se había podido hablar, y al poderlo honrar y reconocer, daba una paz en todo el sistema, ¿no? Como una honra de algo. Y claro, había sido difícil, claro que había sido difícil. Mm. Entonces, como Ahora, que, sí, sí, sigue. ¿Cómo qué? digo, había sido difícil la vivencia, también había sido posible continuar en apostar por la vida. Mi madre siempre ha sido una mujer muy luchadora y después yo me di cuenta que yo también había heredado lo mismo, con lo cual es como desde lo difícil de la experiencia y de las pérdidas, también tenemos una fuerza de vida para poder ir adelante. Entonces es como honrar un destino más grande que nos permite dar las gracias de lo que tenemos hoy. Esto sería un poco el trabajo. Prácticamente como cuando te dicen que por la grieta donde está la oscuridad, por ahí entra la luz. Eso que tú en ese momento vivías, como en no encontrar en no encontrar eso con sentido, lo que tenías de trabajo, llegó a ti para abrir una nueva mirada, realmente, como lo dices tú, una nueva mirada de lo que sucedió, que en ese momento difícilmente se hubiera podido dar. Y claro, era como que parece que aquello tenía que ser la única forma. Parece que sí, yo creo que fue como bueno, una sincronía, Ujú, lo ujú. que decimos sincronía, como que el alma tiene su plan y cuando nos entregamos aparece el momento que algo se puede revelar y se puede sanar. Pero sanar para una persona, para todo el sistema y con lo cual a la vez poder acompañar a otros después, ¿no? Como que tiene toda esta amplificación, toda esta red de conexión, de conexión con todos. Claro, y entonces ahí me imagino que sientes también esa sanación a tu abuelo, que le diste el permiso, como dices, de ser reconocido, recordado, de darle su lugar, de aceptar el decir sí. Para él también lo fue, para tu mamá también lo fue. Si nos cuentas ahora cómo eso desde tu lugar, cómo lo vivió, cómo lo viste que vivió tu mamá y en tu mellizo para entender eso, todos somos uno, uno somos todos, y en eso nos estás contando como la extensión de la réplica de la frecuencia vibratoria que eso significó para toda la familia. Si nos cuentas como, eh, cómo lo viste. Era como si había esta especie de vergüenza porque no se podía dignificar su muerte y había quedado en suspenso. Y esto permite que se dignifica la vida y la muerte, no hay juicio de cómo fue. Y Ah, ajá. simplemente se le da un lugar. Y esto permite que, no, que nos dignificamos, ¿no? Como que esto es parte de nuestra historia y está bien.
lo podemos aceptar y es parte, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? No lo podemos contar porque fue mal hecho, bien hecho, ¿no? Esto que muchas veces tenemos que elegir quién es bueno, quién es malo, y resulta que todos somos parte de algo más grande, ¿no? De un destino mayor, especialmente cuando hay una guerra. Sí, y que las guerras se viven por todos lados, que situaciones que uno no comprende, hay muchas personas que no ven otra salida que quitarse la vida por la situación que sea, pero dices, es una dignificar la muerte y la vida desde algo más grande. Y explícanos también cómo significó eso y esa vergüenza, porque lo que quedó fue la vergüenza. ¿Cómo limpió esa situación la vergüenza? ¿Cómo sintieron que cambió y en otros el sentido de la muerte en ese sentido? Bueno, como bien tú has dicho que de verdad que has acertado, también fue reconocer a la abuela, como que la abuela tampoco venía muy reconocida. Ujú, Y ahí era como poder dar un reconocimiento a la generación de los abuelos que a pesar de todo habían apostado por la vida, con lo cual habían habido hijos. En este caso mi mamá era la tercera y la vida ya ha continuado, ¿no? Entonces en mi caso yo tenía mucho miedo de tener hijos. ujú. Y yo estoy convencida que este trabajo me ayudó. Yo no lo puedo comprobar. Confío en este grande misterio que me dio como la fuerza de la vida decidió de alguna forma entregar, ¿no? Confiar en la vida. Yo siempre he sentido esto, pero no sé si es importante tener la comprobación. Yo creo que lo importante es entregarse a algo que permite que se abran um, otras formas de honrar la vida, de entregarse a la vida, ¿no? De Y, aceptar. y lo que ves en ese cambio de confiar en la vida, de tomar la fuerza de la vida, de entender que la vida continúa, es tener una mirada como primero compasiva a lo que fue, a tu historia, a lo que fueron tus ancestros y lo que sucedió. Pero lo otro es decir, bueno, así es la vida, la acepto, es como aceptar lo que venga tal como es, sin juzgar, es como, Exacto, sin juzgar. De hecho, hay un verbo muy bonito español que es asentir, que ah, es un decir sí. Decir sí tal cual como ha sido, que además es un principio también sistémico. Es que explicado es importante. Las palabras tienen su impacto y generan realidades. Pero realmente cuando podemos decir sí, aceptando como ha sido sin juzgarlo o sin ponernos o en víctima o en perpetrador, pero simplemente entregándonos a un destino mayor, ah, nos hace descansar, nos hace vivir la vida desde un lugar más liviano, más humano, más compasivo, más tierno. más tierno. Y lo que me impactó también, lo que dijiste, pues imagínate que yo no te he contado, pero yo también soy melliza. ¡Oh, qué increíble, qué increíble! Mira la ya empezamos, Juana. Esto ya es la maravilla de la maravilla. Dejámonos maravillar de lo que son. Mi esposo es mellizo, También, uy, mi esto esposo es es mellizo. increíble. Y lo que dices aquí es hermoso. Mi hermana es consteladora desde hace muchísimos años también. Y Qué bien. lo que es increíble es lo que dices, cómo lo que hace individualmente, lo que hiciste tú impactó a toda tu familia. Lo que hago yo impacta a toda mi familia. Lo que hace él impacta también a toda la familia. Esa mirada, em, como tú dices, integradora, donde, pues sí, aceptar la vida tal como es. Y entonces viene otro punto que es importante y entonces, ¿dónde está em, la capacidad de decidir si el destino ya está definido? Ay, qué buena pregunta. Bueno, de hecho, uno de los trabajos de las constelaciones, bueno, yo hago constelaciones y coaching sistémico, que sería, ¿cómo acepto lo que yo no puedo cambiar?
y evidentemente está el pasado, es una de las cosas que no podemos cambiar. Lo que podemos hacer es como inclinarnos delante de lo que ha pasado sin juicio, que es todo un trabajo profundo del alma y de sanación, para sí identificar, ¿no?, lo que podemos llamar el libre arbitrio o qué me corresponde a mí, ¿no? ¿Qué me pide la vida a mí que yo entregue, ¿no? Que hay una parte que sí, que me corresponde. Y esa es la sabiduría, ¿no? Pero cuando empezamos a poder aceptar lo que no podemos cambiar, estamos como más libres, ¿no? Y podemos enfocarnos y tener, ¿no?, la dirección, la intención y qué puedo yo, en qué yo puedo contribuir, ¿no? Y al final, que yo lo elegí o no, o mi alma lo eligió, pues lo que a mí me sirvió a mí muchísimo y doy las gracias, lo pude entregar. Y fue como una cosa natural. Empezamos, me acuerdo que Berthellinger decía, pues hay que empezar a compartirlo, ¿vale? Así empezamos. Y así, bueno, han pasado muchos años. Y ahora ya estamos como en un momento donde ver que muchas personas han podido aprender y sanarse, pues por lo menos vemos que quizá era la herramienta del alma, del espíritu que necesitamos este momento de integrar, aceptar nuestra historia. Será así, ¿no? Que estamos todos conectados. Y cuando dices aceptar lo que no puedo cambiar es porque, claro, toda esa historia que recibo yo de mis ancestros, ya no la puedo cambiar. Así fue, así sucedió. Ahora, De hecho, de hecho, no podemos cambiarla. Nos gustaría contar otra historia, pero no es posible. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer entonces desde ese lugar que yo estoy, que tú Mm, estabas? Es, pues me puedo sanar. Eso es lo que sí tengo control, porque acá dices, aceptar lo que no puedo cambiar, pero cambiar lo que sí puedo hacer, lo que sí puedo hacer, ¿no? O sea, entonces, ¿y dónde lo puedo hacer? Lo puedo hacer en mí. No lo puedo hacer en los demás, pero en mí sí puedo cambiar esa historia. Yo sí tengo, em, y aquí es donde si nos puedes entregar esa sabiduría de experiencia de tantos años, yo sí puedo cambiarme a mí, sanar esas memorias en mí, pero también hay algo que la vida es tal como es. Explícame eso de la vida tal como es o la vida de aceptarla tal como es. mm, mm. Bueno, la vida tal cual como es, eh, lo que nos trae cuántas cosas durante nuestro día a día o durante la mirada del pasado no, nos cuesta, porque nos gustaría otra cosa, ¿no? Sería, mm, o incluso las personas, nos gustaría que el otro fuera diferente de cómo es, ¿no? Ya, Primero estamos pudiendo conectar con nosotros, nosotras, ¿no? Cómo me acepto como soy, con mi luz y con mi sombra, que es todo un trabajo, como que empieza por mí, y cómo acepto que los otros son como son, ¿no? En este caso puede ser la pareja, ¿no? Puede ser mi jefe, y cómo el mundo en este momento está siendo lo que es. Entonces, cuando estamos en oposición o queremos otra cosa, es como una energía que no hay un fluir. Estamos en contra de algo. Y esto es como confiar que hay un plan más grande. Bueno, de hecho es fe en la vida. Es entregar a la vida esta sabiduría donde la vida tiene un plan más grande que el nuestro. ¿Cómo nos entregamos a eso? Entonces, ¿qué me corresponde mi hacer? Entonces, cuando acepto que vienen cosas que yo no me esperaba, que puede ser eh, cualquier cosa, no perder un trabajo, por ejemplo, por ejemplo, o tener perder un amor, ¿no? O desear un hijo y no viene, por ejemplo. Eh, ¿Cuántas veces nuestras expectativas son expectativas muy personales? Y si podemos entregarnos a una mirada más grande, donde todo estamos en un plan más sutil y hay un plan más grande que nos guía, y ahí nos podemos
podemos descansar. Hay un descanso en Ujú. el confiar en algo más grande. Y ese es aceptar y ver qué hago yo, cómo contribuyo, ¿no? Entregándome a eso. Entonces, la verdad es que lo que no nos permite fluir con lo que es son nuestras expectativas, son Sí, nuestros sí, juicios, sí, sí, exacto, exacto. las expectativas. Am, y cuando, que es un, o sea, que es un trabajo, como acabas de decir, es un gran trabajo porque ¿quién no tiene expectativas? O sea, en tu experiencia, eso es lo que ves todo el tiempo, las expectativas de lo que queremos, por eso no fluimos, o el control de resistir lo que está pasando, que es no aceptar, o el no mirarme también a mí misma, porque puede que comience puede que no, generalmente comienza desde la mirada hacia uno mismo, porque por eso dijiste anteriormente, todo comienza por ti, Sí, sí. ¿no? Exactamente. Ujú, ujú. Como la sabiduría interna, ¿no? Y aceptar la parte luminosa que tenemos, Y la- benévola, y también la parte humana que tenemos, ¿no? Que es como que esta dualidad o soy bueno, soy malo, lo hago bien o lo hago mal, es una dualidad que a veces nos hace sufrir y cómo podemos también estar en otra mirada más grande que nos hace ver que somos las dos cosas. Por eso, cuando decimos sistémico, todo está incluido. Yo soy todo. Soy la parte de alguien que en un momento puede ser hasta víctima o puede ser alguien que puede ser pecador, y puede ser alguien muy, muy amoroso y generoso y en otro momento no conectarme, ¿no? O sea, toda esta parte de mí es mi humanidad, ¿no? Como en lugar de juzgarla, la miro con amor, con aceptación, es parte de mi humanidad, ¿no? Y como me acepto eh, y acepto lo que fuera, no me gusta. y- Lo y- más difícil también, o a cosas bonitas también, a veces aceptar cosas bellas que nos cuestan también, ¿eh? sí, sí, o sea, y a veces cuando comienzas este camino de reconocerte, de sanarte, te dicen generalmente, eso es como un trabajo muy de todo este camino de transformación y es que te preguntan, bueno, ¿y qué ves bueno en ti? Porque uno comienza diciendo una lista larguísima de las cosas negativas que uno tiene, de lo que no se ve, bueno, y todo. Y luego de lo bueno, a veces ves cosas, pero no ves toda la magnitud de posibilidades que tú ya eres. Y entonces es reconocer esa parte buena. A veces también puede ser el contrario, como una Exacto. negación de esa sombra también, porque entonces se cree solamente bueno y no reconoce que esta sombra también viene, las dos vienen a enseñar, pero viene a enseñar más la sombra. Sí, sí, sí. Ahora, he aprendido que la sombra es necesaria y solo podemos desde la luz um, ver la sombra. Como que para ver la sombra necesitamos la luz. Y si lo miramos a nivel de constelaciones, aunque sea lo más difícil, lo más tremendo, cómo iluminamos aquellas zonas donde ha sido súper difícil, mirando con una mirada más grande, más luminosa, para ver cuál es el plan mayor que estamos viviendo, qué más cosas hay, ¿no? ¿Cuál es el plan mayor? Que a veces no lo podemos ver, no lo podemos ver. O sea, Sí, nos lo contaste en este ejemplo de la sombra era ese suicidio, que es una sombra realmente en cualquier familia. sí, Eh, mm, además del trauma que deja, porque deja un trauma en el que lo vio y en el que lo sigue pasando a sus generaciones hacia el futuro. exacto. Y esa es la sombra. Y la luz sería verlo, pero hay mucho más allá que verlo. O sea, el poderlo nombrar, pero el poderlo también, ¿cómo lo viviste tú esa luz? Para que hablemos en términos de palabras lo que es la luz, para que pueda entenderlo cualquier persona.
Vale, era como que no se hablaba del abuelo y si se hablaba un poco mal o no hablemos, porque y era como poder, en el dignificar, es decir, el abuelo tenía esta gran fuerza, entonces empezaron a aparecer cosas del abuelo que tenía y también, bueno, tuvo un destino y otras cosas. Entonces era volver a mirarlo entero, ¿no? Completo, Ya, ¿no? ya Con sí. todo. Entonces, y esto cuando honro y miro lo que hay con las dos partes, es también cada vez un recordar que todo tenemos, ¿no? Las dos partes, ¿no? Si no, siempre, ¿qué nos pasa? Bueno, nos pasa a todos los seres humanos. No, 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 yo soy un bueno y el otro es el malo. Entonces, cuando hacemos esto, que es humano, también cómo podemos recordar que no es que hay buenos y malos. Hay situaciones difíciles que, que la pregunta es, ¿qué ha pasado? Que ocurren unas cosas. ¿Qué más significado o qué más herramienta tenemos para aceptar y cambiar? ¿Y qué podemos cambiar? ¿No? Si no es que como que quedamos atascados en el conflicto, donde tenemos que encontrar siempre un culpable y otro que es inocente, que es una mirada muy reducida. De hecho, lo que permite la mirada sistémica de las constelaciones es una mirada más grande, es como que eleva la mirada a algo mayor. Claro, Hay algo más. Hay algo más. ¿Qué hay cada más allá de eso? hay algo más, no es yo soy la víctima de esta situación, o sea, o el otro fue el responsable, o lo que hizo lo hizo mal, o sea, todo ese tipo de juzgar de Juicio. Juicio. juicio, 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 juicio muy limitado, porque no ves que, o sea, eso es como cuando hablamos de la verdad. Está tu verdad, está mi verdad, está la verdad por encima de todos, está la verdad del que nos vio a nosotros dos y es testigo de lo que pasó en nosotros dos y cada uno tiene una mirada. Eso también, cuando lo ves en ti mismo, por ejemplo, que no tenga yo, que no fluya con las sociedades o con el dinero, ir a mirar esa situación, ese patrón que existe en mi vida, lo miro desde las constelaciones y en las constelaciones se va dando una respuesta y en las constelaciones, cuando tú haces las constelaciones, ¿tú lo mueves o dejas que el sistema, como el espíritu de lo que está pasando, se mueva solo? Para que expliques un poquito también esto. Bueno, hago las dos cosas. A veces, según la dinámica que la persona quiere tocar, em, bueno, sabemos que la información lógica está en nuestra mente. Hay una parte inconsciente que no se ve. Hay dinámica invisible que no vemos. Entonces la constelación permite ver qué hay detrás de una dinámica que tiene un problema concreto, pero que lo lleva, especialmente a veces hay repetición de tema. ¿Qué hay más allá? Realmente hay hechos que no se han podido atender. Entonces lo que yo hago, lo hago sea individual o en grupo. A veces es pasar a través de la biografía o un hecho importante, o a veces dejar que la imagen del sistema revele. A veces la misma imagen va revelando y dando información. Y a veces la persona viene con algo concreto y entonces ponemos lo que la persona siente que emerge, es muy importante, emergente para la persona. Y de ahí vamos a ver qué ocurre. Sabemos que no son respuestas, son posibilidad de entrar en dinámicas invisibles, que parece raro, invisible, son dinámicas que no vemos. Podemos hacer unos ejemplos. Incluso, por ejemplo, cuando alguien tiene un tema de salud que parece solo en el nivel físico, muchas veces hay dinámica de algo que ha pasado, que está ahí ya de alguna forma con ganas de dar una información, ¿no? Por ejemplo, todas las veces que hay tema de pulmón, la mayoría se conecta con pérdida, con algunas, incluso duelo que no se ha podido de alguna forma darle tiempo o quizá por qué. Y es el momento donde se puede honrar la pérdida, sentir el duelo, sentir la tristeza profunda
y una vez realmente se siente en el cuerpo, porque se vive en el cuerpo, está en la célula el trabajo realmente, no está en la mente, algo se libera y el sistema está más liviano, es como que se recompone y se siente como más liviandad, normalmente se siente más reconexión con la vida, más liviandad, más aceptación. Es como que es como voy a ver la película y de repente la misma película vuelvo a ver y hay cosas que no había visto y le cambio la música, le cambio la mirada y aparecen perspectivas mucho más amplias. Entonces es diferente la forma de poder ver lo que me ocurre, lo que me ha ocurrido. Entonces eso afecta directamente a cómo yo miro lo que voy a hacer o cómo me relaciono con algunas personas si he tenido una dificultad o lo que sea. O sea que tú has visto en las enfermedades también como un cambio significativo Sí, sí. cuando hay esa mirada, tomando otra vez ese ejemplo que dijiste de los pulmones, que hubo una pérdida, un duelo, alguien atrás en mis ancestros que vivió esa experiencia y pasa esa memoria a mí y queda en mis pulmones, algo así. Muchas veces a nivel físico puede ser que se reproduce cuando a veces tenemos esta que llamamos, alguien ha tenido un tipo de dificultad, en este caso puede ser una enfermedad del pulmón, y hay una generación o dos o tres y no sabemos por qué, y a veces cuando preguntamos si ha pasado algo, hay hechos que son muy precisos y nos hacen nos hacen un camino y nos dicen que hay algo que ha ocurrido a 3, 4 generaciones, que es el momento de poderlo revelar. Y realmente permite una liberación. La verdad que yo misma me sorprendo a veces del impacto que tiene el trabajo. Nosotros no sabemos lo que va a pasar. Hay la fuerza de la persona que se pone a disposición para mirar algo, para encarar algo, para darle lugar y sanarlo. Y después está como el mismo campo de información que se pone en orden para que las cosas se revelan, se ponen. Entonces es increíble, es algo, a veces dicen que es mágico, realmente es como un entrar en una sanación más sutil, ¿no? Donde estamos todo ahí esperando que se sane. Y lo he visto muchas veces. Me acuerdo, por ejemplo, de este hombre que su abuelo había estado encerrado en una prisión o escondido mucho tiempo y se pasó mucho tiempo de miedo. Y entonces él vino como tercera generación y no sabía por qué tenía miedo, por ejemplo. Y bueno, y yo solamente le pregunté, bueno, ¿hay alguna información de tu historia que puede ser importante, revelante, o te parece que puede? Pero no viene de la lógica, ¿eh? Es como que si la información emerge, hay como En ese, confiar en ese en no momento. saber. Entonces apareció una información donde el abuelo había vivido una experiencia de largo tiempo de miedo encerrado. Entonces fue sorprendente como él, en su propio respirar, sentía exactamente lo que le había El- pasado al abuelo. Quiere decir, la memoria de la experiencia del abuelo ya había pasado de 2 generaciones, la tercera. Entonces dice, pero él no tenía la información, tuvo que buscarla. Que estamos diciendo que de ahora lo dicen ya los científicos, que nosotros tenemos la memoria en nuestras células y cuando hacemos el trabajo de la constelación, en algún lugar sanamos esta memoria celular. Porque volvemos, es como que volvemos al momento y lo podemos sanar y el cuerpo tiene como otro tipo de memoria, la nueva, no lo sana. Y es increíble después lo que pasa. O se revela. O sea, yo lo he visto varias veces. Nunca sé. Yo me maravillo, me pongo a disposición y siempre decimos lo que tiene que ocurrir, ocurre. No hay una lógica, como no es lógico quién tiene la información del sistema. Es como lo- la sincronía de la vida. la sincronía. En esto de constelaciones sí que se da esa entrega cuando llegas tú como consteladora a hacer ese servicio o cualquiera de los participantes, si lo han experimentado, llegas sin ninguna tipo de expectativas porque no tienen ni idea de lo que va a suceder. O sea, sabes Exacto.
Exacto. Y a veces dices, bueno, voy a hablar de esto y llega el momento de sentarse y hablar de esto y resulta que sale otra frase que uno dice, pero ¿por qué dije esa frase si no era lo que yo quería decir, no? O sea, que como tú dices, está algo más grande, como ese plan del alma que se muestra tal cual es, y aquí sí que se revela ese plan del alma, de esos hilos invisibles. Y lo que has visto, si nos puedes contar también en ese de todos somos uno, uno somos todos, cómo los participantes, sin saberlo, también em, están al servicio de ese sistema familiar y miran lo que ellos también personalmente tienen que mirar de otra persona en la vida de ellos también. Es como mágico. Este es lo más sorprendente de, de las constelaciones, que quien no lo ha hecho como experiencia es una experiencia de vivir, porque explicarla y tiene que ver con esta sensación realmente de estar conectado, porque yo voy a participar a este grupo, una persona trae su historia, utilizamos las imágenes porque estamos trabajando con el inconsciente, en este campo del inconsciente que es invisible, y entonces las personas que están ahí captan como una antena la información. Entonces, ¿de dónde la captan? Hay toda una explicación científica, que nosotros somos antena y captamos la información. Y es verdad. Ahora, lo increíble es que no tienen información antes, lo captan sin saber. Pero es bellísimo porque esto está diciendo que estamos conectados, ¿no? Entonces lo capto en aquel momento y después pasan las cosas increíbles, que algo que yo estoy participando en sanar una historia de una persona me ayuda a mí y coincide que algo me sirve a mí. Claro, dice, ¿cómo es posible? Como que a veces parece que se han puesto de acuerdo en hacer este grupo. Y bueno, es un poco la sincronía de la vida, cómo dejamos de controlarlo todo y no estar siempre en el saberlo todo, porque la actitud para la constelación es el no saber. Cuando yo no sé, me entrego a este misterio, aparece lo que tiene que aparecer, que también es una actitud de la vida a veces. A veces necesito tener clara la dirección. Sí, pero la dirección y a veces los pasos para llegar, no siempre puedo controlarlo todo. ¿Cómo dejo que también ocurra, no? Como que se revele. Lo mismo pasa en el grupo de constelaciones, que yo siempre digo que son unos, reproducimos los círculos sagrados de los tiempos, de todos los tiempos. Los seres humanos nos hemos sanado durante siglos, ¿no? En bosques, y esa es una forma, digamos, moderna de hoy, donde nos reconectamos y todos nos sanamos juntos. Hay una sanación que la estamos haciendo juntos, juntas. O sea, yo puedo guiar, pero es un guiar dejando que me guíen, algo así. Sí, no, sí, es cierto eso, lo que acabas de decir me pareció también muy especial y es en esos círculos sagrados reproducimos como la historia de todos los tiempos, porque estás hablando del pasado, estás hablando del presente, estás hablando del constelador, estás hablando de ti, que eres la consteladora, del participante, y todos en eso, en alguna forma, está resonando en cada uno en su propia historia, eso que estamos participando, viendo, haciendo visible el campo invisible. A los que no han participado en constelaciones, es una invitación porque es una invitación a conectar con con esos hilos invisibles que tú has dicho, a dar reconocimiento a esos antepasados también, porque cuando lo hacemos, los miramos, o sea, cuando hay unas enfermedades que se repiten en la familia, por ejemplo, la diabetes, o sea, que Ah, dices, pero sí. ¿por qué se repite en, o sea, lo que lo tiene el hijo, la hija, todos los que son de esa familia, la mamá, y todo eso, o sea, y dices, y si volteas a mirar, seguramente la abuela lo tuvo, la bisabuela, hasta que llega uno y dice, bueno, yo sí quiero mirar por qué tengo esta diabetes. Y lo llamamos mensaje de amor. Es muy bonito, ¿eh? O sea, le decimos, bueno, vamos a cambiarle el nombre. Este mensaje de amor, ¿qué nos está diciendo en este sistema? Oh, qué lindo eso, mensaje de amor. De verdad, porque es un mensaje, es como que, y de hecho cuando lo ponemos como elemento, habla, es increíble, dice cosas que son como las revelaciones, y dejar que nos maravillamos de algo que no sabemos,
y aparece que nos indica algo que puede ser muy importante, poderlo revelar, escuchar, quién sabe. Cuenta, y bueno, así como dato anecdótico, en tu familia hay muchas personas que hoy siguen las constelaciones, que creen en las constelaciones, que participan en las constelaciones, que han visto ese trabajo tuyo en otras personas. Mi familia, Sí, tu familia. mira, es curioso. Ellos aprecian mucho que yo lo haga, pero no mucho. Bueno, algunas primas. Es muy curioso esto, ¿eh? Es una buena pregunta. Em, Hay grande, o sea, ellos me envían gente, pero bueno, será porque lo he trabajado yo, no lo sé. No Claro, mucho. No, en una línea, en otra línea sí, ¿eh? Digamos que hay un poco de todo, ¿eh? Un poco de todo. Eh, yo pero sé que gracias a las contracciones, por ejemplo, yo evité situaciones de dificultad de herencias que hubo, que era una repetición de patrón. Y en un momento dado, mi tío me dijo, gracias a tu trabajo, esto ha permitido que todos estamos más tranquilos. Yo no me di cuenta, ¿eh? Lo pude ver cuando él me lo dijo. ya. Y es que algo también que es anecdótico es que hay muchas veces hoy en día encuentras una persona que viene a sanar eso dentro del sistema. No quiere decir que todos lo hagan, pero hay uno que está ayudando a todo el sistema. Y con ese uno Es es suficiente. como el fósforo, como la linterna que prende en un cuarto oscuro con esa sola luz, puede iluminar todo el recinto. Exacto, exacto, qué bien. Ujú. Mm, Bueno, algo así. Rosaria, qué rico haberte tenido aquí en tertulias, haberte apoyado a empezar a hacer sabiduría, esta experiencia tuya con más expansión a través de este medio. Tu Instagram es Rosaria Simone. Sí, Como lo comparto aquí. A mí me pueden seguir en Tertulias con Juana, que pueden seguir también todas estas tertulias, todos estos encuentros de alma que inspiran, que nos cuentan desde esa mirada, no del libro, sino de la experiencia en cada uno de nosotros, cómo hicimos esa transformación, porque para cada uno es diferente y cada uno resuena con su propio forma de llevar los zapatos, porque realmente es como nos miramos a nosotros, con qué resonamos y qué nos gusta para hacer este trabajo de autoconocimiento, autosanación a nosotros, al sistema, a la humanidad. Un abrazo para ti, Rosaria. muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo no estoy muy acostumbrada a Instagram, agradezco y espero que la próxima estaré un poco más, ¿cómo decir?, a la altura de la tecnología.